Ahí está. Qué palabra fea, hospedadora. No la conocía. Entonces vayamos, les decía, habitualmente se conoce con el término, se estudia con el término de fuentes del derecho. Han oído hablar infinidad de veces de la expresión fuentes del derecho. Nosotros empezamos a usar a sugerencia del doctor Noguera en su momento el término posición, que viene, como les dije hoy, de positum y es poner el derecho, establecer el derecho. Nos parece mucho más ligada con la realidad de la experiencia jurídica. Entonces, juridicidad, vemos la relación entre positividad y juridicidad. Positividad simplemente alude a que hay necesariamente en toda cultura que tenga derecho una autoridad normativa, que es de donde surge, se derivan las reglas o el derecho formalizado o reglado. Volvamos a la definición. Habíamos dicho que era un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Una clave es entender cuáles son las características del derecho. ¿Por qué es una clave? Porque nos va a decir Héctor Profe, que de la perdón que lo misma interrumpa. manera... Hay una compañera que está esperando para entrar. Ahí la admití. Eso también, sí. Ahí la admití. Carlos, me voy, perdone que interrumpa, me voy a conectar y a desconectar porque a mí no me aparece en la sala de espera, pero vos seguí tranquilo, yo me desconecto. Perfecto. Sola. Les decía entonces, repasar los rasgos o las características definitorias del derecho para poder identificarlo, separarlo después del orden del poder. Empecemos, hagamos un recuento rápido de cuáles son estas características y podemos hablar en primer lugar de la nota de universalidad. El derecho es una propuesta universal porque precisamente, a diferencia de lo que podría pasar con un derecho positivo que solo tiene vigencia al interior del Estado de que se trate o de la soberanía que le recupere, la propuesta es universal, es global. En el derecho o en la propuesta de derecho no hay nadie que pueda quedar excluido, porque la dignidad humana es igual para todos, para todo el género humano, hacia atrás y hacia adelante. Esta nota, insisto, la propuesta de su universalidad debe ser distinguida o separada de lo que solemos llamar derechos locales, derechos positivos vigentes, etc. La segunda nota o característica a la que vamos a hacer relevancia definitoria del derecho es la evolución y la permanencia. Son dos notas, son dos caracteres que aparecen como en principio contrastantes. ¿Cómo puedo hablar al mismo tiempo de evolución y cómo puedo hablar al mismo tiempo de permanencia? En el texto Héctor nos dice que evolución y permanencia son partes de una dialéctica de realización en la historia, y al hablar de dialéctica, esto quiere decir que se dan de manera alternada, alternativamente. Ahora las vamos a explicar. Expliquemos primero la idea de evolución y después la relacionamos con la idea de permanencia. Evolución implica cambio, modificación. Entonces, si el cambio y la modificación es un dato inherente al derecho, tendríamos que explicar bajo qué circunstancias cambia o se modifica. Y la respuesta es sencilla. Según nuestra lectura, esto dependerá de la evolución moral del ser humano, la evolución moral del hombre, de la apertura de su conciencia, de los cambios en la percepción de las exigencias morales. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que la evolución moral, y esto lo podemos comprobar en 21 siglos, un poco más, un poco menos de historia, es una evolución lenta. Fíjense, volviendo al remanido, pero siempre necesario, ejemplo de la esclavitud, la cantidad de siglos que demoró el hombre en descubrir que la esclavitud no era un dato que tuviese que ver con la dignidad humana. Pasaron siglos para que nuestra conciencia se abriera y descubriera que la esclavitud es una actitud o un componente no moral o inmoral. Y, en consecuencia,
es probable que el hombre siga evolucionando moralmente hablando, se estanque, sería una posibilidad que no sería descabellado plantear, pero no podría o no puede regresar hacia atrás. Los seres humanos no podemos regresar a épocas anteriores, antiguas, en donde nuestra conciencia estaba muy limitada. Recuerden ustedes que lo primero en las culturas humanas fue el espíritu de grupo, es decir, la autoconciencia, la conciencia de uno mismo, estaba prácticamente desdibujada, completamente desdibujada. Recuerden el colectivismo y la nota del colectivismo. Éramos en función de que formábamos parte de un grupo, pero había escasísima autoconciencia de uno mismo. Esto se rompió, apareció el otro, empezamos a tomar conciencia del otro y de nuestra propia dignidad, y así pudimos romper o superar el espíritu de grupo. No vamos a poder volver al espíritu de grupo conscientemente, porque esta es una etapa superada. Sin embargo, el sentimiento de grupo, que no abandona nunca al ser humano, está siempre latente y puede resultar un peligro para expresiones morales como las del derecho. Vamos a permanencia. Entonces, tenemos evolución, evolución lenta, no es una evolución técnica, es una evolución moral. ¿Qué es una evolución moral? Abrir la conciencia, captar las exigencias morales que son objetivas y absolutas. Las exigencias morales son de siempre, forman parte del mundo, de la realidad. La cuestión esencial es que se van descubriendo, se van desvelando a mi conciencia y a la de ustedes lentamente. Eso explicaría, por ejemplo, la cantidad de siglos que demoramos en salir parcialmente de la esclavitud. Permanencia. ¿A qué apunta la idea de permanencia? Tiene que ver con un rasgo propio de la condición humana, que es la búsqueda de certeza, de estabilidad. Si hay algo que anhelamos los seres humanos, es la estabilidad. Condiciones de vida estable, porque la estabilidad permite además proyectar. La estabilidad implica que no estamos sometidos a algo a que el ser humano, algunos dicen que es la sustancia de la realidad humana, pero que no nos gusta mucho, que es el cambio, el miedo, el temor a los cambios. Por eso la estabilidad es una exigencia que el derecho tiene que satisfacer. ¿Qué significa estabilidad y permanencia? Que el derecho no va a modificarse sustancialmente en su contenido si no se produce algún cambio, alguna evolución en su conciencia. Hasta que eso no pase, el derecho tiene que permanecer estable, debe permanecer sin modificaciones. Solo un cambio en la percepción moral hará que sus reglas cambien. Aclaro esto, no estoy hablando, cuando digo estabilidad, no estoy hablando de las formas de posición del derecho, no estoy hablando de la ley. Cualquiera de ustedes puede percibir que la ley humana cambia permanentemente o constantemente, pero este es un problema para el derecho, porque que la ley cambie constantemente o permanentemente obedece más a cuestiones de momento, a cuestiones de gobernabilidad, a cuestiones que están muy ligadas a lo arbitrario, a la arbitrariedad. No tiene que ver con la característica que estamos contando. Pero es cierto que nosotros, por ejemplo, padecemos o hemos padecido a partir de la modernidad un fenómeno perjudicial para el derecho, que es lo que Marco Aurelio Risolía, que era un civilista, a lo mejor ustedes lo conocen o lo han estudiado, denominaba inflación legislativa. Es decir, la permanente y constante elaboración de reglas que en definitiva terminan chocándose unas con otras, no se sabe cuál están vigente, una dice una cosa, la otra se refiere al mismo objeto y dice una cosa diferente, se solapan, se intersectan entre ellas. Ese es el fenómeno de la inflación legislativa que todos conocemos y que todavía solemos padecer. Entonces, tenemos evolución y tenemos permanencia. La cuestión es cómo se conectan. ¿Cómo puedo decir que el derecho al mismo tiempo tiene como carácter evolución y permanencia? Porque se van alternando. Esto se llama dialéctica de realización. Se produce un cambio, la novedad.
pero el cambio en algún momento se convierte en rutina. La regla que era nueva, la exigencia moral que era nueva, en algún momento se estabiliza. A partir de ahí, entonces, hay como una especie de meseta. No amerita ningún cambio. Esto puede durar años y puede durar siglos. Se produce un cambio, una evolución moral, como un electrocardiograma, una punta hacia arriba. La meseta va hacia arriba. Ese cambio, entonces, se incorpora al derecho en su formalización, pero luego vuelve a estabilizarse, porque lo que cambió y lo que es novedoso hoy, mañana ya no es ni novedoso ni implica cambio, y se estabiliza. Y así se van sucediendo los cambios en mucha menor medida y la estabilidad como partes de un mismo fenómeno jurídico. Si nosotros tomáramos por ahí un periodo largo de tiempo, muchos siglos, podríamos notar o verificar algunos cambios que tienen que ver con una evolución moral. Si el periodo de tiempo fuera corto, probablemente lo que notemos es cierta estabilidad. Tenemos entonces universalidad, evolución y permanencia. Vamos a historicidad, que es otro rasgo del derecho. Historicidad es simplemente señalar que si bien hay una especie de hilo conductor, de hilo conducente en el derecho a lo largo de todos los tiempos, el derecho se elabora para un momento, para una situación histórica, y tiene que ver con los problemas que se den en esa situación. ¿Con esto qué queremos decir o qué queremos sugerir? Con esto queremos sugerir que no podemos pensar un derecho inmutable, eterno, elaborado de una vez y para siempre, como las clásicas y antiquísimas teorías del derecho natural, que consideraban que el derecho ya estaba establecido, ya estaba dado, y que sus fórmulas se iban a resolver a lo largo de toda la historia, cualquiera fuesen los cambios en las situaciones humanas, ciertas problemáticas. Esto no es así. El derecho es histórico, se elabora para un momento determinado, pero ojo, porque esta es la clave, ojo, como los problemas del ser humano son prácticamente los mismos, lo que cambia es cierto contexto en el que se producen, ese contexto hace que se tenga que dar una respuesta diferente a un problema que a lo mejor ya existió, por ejemplo, en la época de los presocráticos, pero hoy, si existe, tiene un contexto, tiene unas notas, tiene unas circunstancias que son diferentes o distintas. Por lo tanto, no puedo dar o utilizar la misma regla que se utilizaron hace 20 siglos atrás a hoy. Tomo la base de la regla, que es siempre el respeto a la dignidad humana, y le incorporo, le doy una solución teniendo en cuenta las circunstancias del problema que hoy se manifiestan. Esto tiene que ver entonces con la dimensión histórica. Si hacemos un corte, vamos a ver que lo que se ha mantenido a lo largo de la historia es, como criterio para la resolución de los problemas sociales, este principio de respeto a la dignidad humana. Toda la historia del derecho es el intento de resolver los problemas sociales a partir de este criterio de respeto a la dignidad del otro o de la dignidad humana. Vamos ahora al... Doctor. Sí. Sí, respecto a lo que usted estaba diciendo, ¿no? De la evolución y la permanencia, se me estaba ocurriendo pensar en lo que fue la patria potestad compartida y la equiparación de los hijos ilegítimos con los llamados hijos legítimos, ¿no? Que tuvo que ver un poco con ese avance moral lento que usted decía, ¿no? Exacto, sí, porque si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos, el derecho es igualdad, el poder es desigualdad. Por lo tanto, toda expresión que sea una expresión genuina de derecho tiene que igualar. Y estas diferencias o estas estigmatizaciones o diferencias arbitrarias que no tienen que ver con un criterio de fondo, porque la dignidad humana es la misma para todos, solo se explican en un estadio de la humanidad en donde la conciencia del otro todavía no estaba debidamente
formada. Y volvamos, no importa, volvamos el que yo considero el ejemplo paradigmático en estos cambios de comprensión de la dignidad humana, que es usted o vos, Blanca, tenés la misma dignidad que tengo yo. En algún momento se podría decir que yo tenía dignidad humana porque tenía acceso a determinados bienes o derechos que vos no tenías por tu condición de mujer. Ese es otro de los ejemplos paradigmáticos que tienen que ver con este tema de la evolución en permanencia y de la historicidad. Vamos al ejemplo, perdón, vamos al rasgo de la obligatoriedad. Es el rasgo más importante. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les decía, si hay una cosa que tenemos que defender a aquellos que nos preocupamos por el derecho, es intentar justificar su carácter o su condición obligatoria, o la nota de obligatoriedad. Expliquemos, es el tema más rico, más complejo, interesante y básico para ver al derecho, sobre todo como apoyo, por ejemplo, en nuestra perspectiva, pero veamos las maneras de denominarlo. Nosotros usamos el término obligatoriedad. En la literatura anglosajona, que es la literatura que más se conoce, que está más extendida, que es con la que uno se encuentra cuando va a una biblioteca y se acerca a libros de derecho, sobre todo de teoría del derecho, de filosofía del derecho, filosofía política, se habla de normatividad. Los anglosajones, por ejemplo, los filósofos ingleses del derecho, los filósofos norteamericanos, hablan de normatividad. Si yo equiparo normatividad con obligatoriedad, normatividad quiere decir, viene de norma, es decir, hace referencia al por qué el derecho es exigible. Desde otro lugar, desde el lugar de quien recibe la regla, ¿por qué tenemos que cumplir con el derecho? Si se quiere, podríamos hasta decir por qué tenemos que obedecer al derecho. Pero con cuidado, porque el término obediencia puede generar algunas problemáticas que están relacionadas a no poder identificar el derecho con el poder, porque acá va a aparecer el fenómeno de la coactividad, que también es fundamental entenderlo para no confundirlo. Por de pronto, primera nota, la obligatoriedad no tiene nada que ver con la expresión coactividad. Nada que ver. Obligatoriedad con coactividad. Son etimológicas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Los textos de teoría del derecho, de teoría jurídica, casi muchos de ellos, no voy a decir casi la totalidad, he leído muchísimos, no todos, pero bastantes, dicen que la coactividad o lo coactivo es un rasgo inherente al derecho. No tiene nada que ver. Primero, una primera pista que voy a dar, y después lo voy a retomar, etimológicamente, la etimología. ¿Por qué se pensaron alguna vez por qué muchas veces se indaga sobre la etimología de una palabra? Se los voy a explicar. Las palabras tienen una estructura convencional. Esto es, la palabra o el término, como lo conocemos, en algún momento se forjó, apareció como parte de la estructura del lenguaje generado por convención. Y quien lo generó al término intentó con esa expresión dar una definición, si se quiere, una imagen acabada de lo que estaba intentando identificar. Entonces, muchísimos pensadores dicen, tenemos que recurrir a la etimología cuando hay un problema de significado del término. Vamos a la etimología de obligatoriedad y vamos a la de obligatorio y vamos a la etimología de imposición, que sería el equivalente a coacción. Para la etimología de obligatorio, obligare, es una de las palabras en uso, implica asumir
una exigencia de manera consciente. Obligación u obligatorio implica que yo asumo una exigencia de manera consciente. Asumo esta exigencia de manera consciente implicaría que en última instancia tengo que adherir, o si adhiero a ella por decisión propia, luego intento cumplirla o llevarla a la práctica. Hay una asunción consciente de lo que se me exige. Vamos a imposición, que sería similar a coacción. Imposición etimológicamente significa no dejar de poder hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Repito, etimológicamente imposición quiere decir no dejar de poder hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Un ejemplo va a alcanzar. Si alguien me amenaza con un arma de fuego, yo no puedo no dejar de hacer aquello que me impone el que me está amenazando con un arma de fuego. Aclaro, siempre hay alguna excepción, siempre habrá alguien que está destinado a perder su vida en función de una resistencia, pero este es uno en 1.000.000. El comportamiento habitual es que no puedo dejar hacer, si valoro, calibro mi vida, aquello que se me está imponiendo. Hasta tanto cese mi impotencia. ¿Cuándo cesaría mi impotencia y podría dejar de hacer lo que quien me amenaza con un arma de fuego me solicita? Por ejemplo, la bolsa y la vida. Si me diese, juguemos con la imaginación, si me diese cuenta que el arma es un arma de juguete, si me diese cuenta que en ese momento están ingresando fuerzas de seguridad o policiales que me van a proteger, o si supusiese que el arma está descargada. A partir de ahí cesa mi impotencia, porque claro, no me va a afectar, o prácticamente no me va a afectar en nada lo que se me impone, y por supuesto la desobediencia va a venir atrás. Entonces, ahí ven claramente las dos diferencias. En un caso se asume conscientemente una exigencia, y en otro caso no tengo más remedio, soy impotente, se coarta mi libertad, etcétera, etcétera. Claramente son etimológicamente cosas totalmente distintas. Después vamos a aclarar un poco más por qué se produce la confusión. Entonces, ¿por qué es obligatorio el derecho? El derecho es obligatorio porque repasemos o recuperemos lo que habíamos hablado al comienzo cuando explicábamos la forma de acceso a lo moral. Sentimos la exigencia moral, el impacto de esa exigencia moral, e inmediatamente que lo sentimos, y esto previa a toda reflexión, cuando uno siente el impacto de una exigencia moral, de una conducta moral, de un comportamiento moral, no hay reflexión previa, no existe la reflexión previa, es instantáneo, es inmediato. Se genera en nosotros un mecanismo propio de la percepción de lo moral, que es la necesidad de cumplirlo. Consideramos que estamos obligados a cumplirlo. Hay algo que nos motiva, hay una fuerza que nos impulsa, y esta fuerza que nos impulsa, dice en el texto Negri, es la fuerza propia de todas las exigencias morales. El segundo paso, luego, es actuar en consecuencia con aquello que sentimos o percibimos. Después vendrá, por supuesto, después vendrá la reflexión racional. Primero tenemos que sentir la exigencia y luego reflexionar sobre aquella sensación que hemos incorporado a nuestra propia cabeza, y entonces vamos a pasar de sentir la exigencia a tener conciencia de la exigencia. Esto es lo que en algún momento se denominaba sentimiento de lo justo o lo injusto, luego trasladado a lo de sentimiento jurídico, y conciencia de lo justo y de lo injusto.
Reitero. Vamos a un ejemplo, si quieren. Vamos a un ejemplo. Si vemos en la calle que alguien frena su paso para ayudar a una persona que está tendida o que está mal herida, o tiene su automóvil, seguramente tiene que cumplir alguna obligación, llegar al trabajo, en horario, algún problema, no se conocen, frena, se baja y lo auxilia. Lo primero que nosotros vamos a sentir es que ese comportamiento es un comportamiento que podemos calificar. Habría muchas maneras de calificarla, pero todas serían válidas. Podríamos decir, es un comportamiento correcto, es un comportamiento justo, es un comportamiento empático, lo sentimos sin necesidad de ninguna reflexión. No nos ponemos a pensar, a meditar, a deliberar. Sentimos lo justo de esa actitud. En consecuencia, inmediatamente lo que podemos llegar a pensar, a partir de sentirlo, es decir, ese comportamiento es un comportamiento debido. Fulano tuvo un comportamiento adecuado. Y luego, si se quiere, más adelante podemos reflexionar. ¿Qué significaría reflexionar? Supongamos que alguien viene y me pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te llevó a detenerte cuando no tenías ni necesidad, ni motivo, no tenía nada que ver con vos, estaba surgido por otras cuestiones, no lo conocía? ¿Por qué? Entonces ahí es donde yo tengo que explicarle usando palabras, conceptos, por qué me pareció que eso que hice de alguna manera estaba obligado, era debido o era una exigencia que me aparecía y que yo tenía que llevarla a cabo. Esto es una de las cosas más difíciles. Tengo que explicar con palabras para que el otro me entienda. Por supuesto no le voy a poder decir, si quiero explicarlo con palabras, y no sé, se me ocurrió, tuve ganas, fue automático. No, ninguna de estas explicaciones podrían ser válidas porque en realidad no reflejarían el impacto o lo que se genera en mi propia conciencia al momento de realizar ese comportamiento. Una sola aclaración, porque después probablemente cuando discutamos otras cuestiones entre poder y derecho y vuelvan a aparecer las exigencias morales, aparezca este problema. Lo que estoy diciendo es que hay como una especie de fuerza que me impulsa a llevar adelante o a cumplir ese comportamiento. Esto no significa que necesariamente termine haciendo lo que la propia exigencia me pide. Es una de las posibilidades. La exigencia la voy a sentir, pero puede haber factores que se interpongan como un obstáculo entre esa llamada de los valores, dirían los autores dialógicos, y el comportamiento. Voy a mencionar una, después si tenemos tiempo la discutimos, que es lo que los griegos denominaban acrasia, que era como una especie de problema, falencia o debilidad en la voluntad. Vamos a ponerlo en términos más modernos. Esta acrasia o debilidad de la voluntad implicaría lo siguiente: por ejemplo, puedo percibir esa exigencia moral, pero es probable que en mi cabeza, que es una caja subjetiva de motivación, exprime un deseo que no tiene nada que ver con esta exigencia. Por ejemplo, el deseo que prima está ligado, como todo deseo, a una cuestión que es exclusivamente de mi interés y no incumbe ni afecta a otros. Y ahí está el problema, se puede presentar el problema. ¿Por qué? Porque los deseos que tienen que ver con el cumplimiento de ciertos intereses que son exclusivamente nuestros, muchas veces pueden ser más fuertes o ejercen como una especie de freno a el cumplimiento de exigencias morales, que son o que tienen que ver con una generalidad y son independientes de lo que yo puedo creer o de lo que puedo desear. Ahora, una cosita más. Y muchas veces las exigencias del derecho
o no muchas veces, las exigencias del derecho no se preguntan si lo que se me pide me gusta, no me gusta, se identifica con un deseo o con un interés propio. Al contrario, muchas exigencias de derecho, muchas exigencias jurídicas van a contramano, a contrapelo de mis propios deseos y de mis propios intereses. Sí, te escucho, Mauro. Te iba a preguntar si concurre este interés personal con el deber moral. ¿No se incurriría en una falsa moralidad? Por ejemplo, con el ejemplo que dio usted de socorrer a una persona. Socorro a una persona porque es lo moralmente justo, pero a la vez me conviene porque hoy no quiero ir al trabajo. Vemos un interés personal extremadamente ligado a lo que es debidamente justo. Entonces, ¿qué es lo que te motiva ahí? ¿El valor del deber ser o el interés personal? ¿Y qué pasa ahí? ¿Es una inmoralidad? ¿Es moralmente aceptable, moralmente cuestionable? Pero fíjate que también tiene que ver con lo que yo planteé, porque no solamente podría ser que hubiese algún interés que deberíamos ver después ubicar o localizar, pero también podría ser que el hecho de llegar al trabajo prime, y esto sería más fuerte, el hecho de llegar al trabajo prime sobre el hecho de no hacerlo. Las motivaciones, primero, habría que ver si tienen puntualmente esto. A ver, vamos a contextualizarlo. ¿Cuál sería la relevancia del cumplimiento o del incumplimiento? En principio, hablaríamos de la relevancia del cumplimiento si eso está exigido en una regla. Porque podría ser que no existiese todavía esa regla que diga que que no existiese la regla, pero sí que existiese la exigencia moral, que no estemos obligados a socorrer a alguien. Ahí cambiaría la cosa. Si existe la regla y esta regla es un derivado de una exigencia moral que además probablemente no tuviese sanción, estarías incumpliendo el derecho, pero al estar incumpliendo el derecho estarías incumpliendo una exigencia moral. Si lo hicieses por un motivo diferente, y te diría que este es un problema que se da en el cumplimiento de todas las reglas. Hay muchísimos motivos por los cuales se puede seguir una regla. Se te podría presentar este problema en alguien que tuviese internalizada la obediencia. Por ejemplo, una obediencia ciega, y cumple una regla de derecho, y esta regla de derecho es una regla justa, valiosa. Habría que preguntarse, ¿esta persona está cumpliendo la regla porque la ha asumido y la considera como valiosa, o simplemente porque tiene el hábito de obedecer? Diría que es una discusión que por ahí va a pasar más por el lado del crecimiento personal. No hay ninguna duda que el cumplimiento, como decían los clásicos, de la virtud implica una maduración y un desarrollo en lo personal. Pero esto va más allá de lo que, tal vez incluso vaya más allá de la importancia, si es realmente importante por qué lo hace o por qué lo deja de hacer. Pero si se fijan, recién hablé de la acrasia, que es esa debilidad para cumplir. Y Aristóteles decía que la única manera, que es difícil cumplir las exigencias que nos propone la virtud, pero que esto se logra en la medida en que la vayamos haciendo. Cuanto más intento de ser virtuosos o exigencias morales cumplamos, más fácil nos va a realizar lo que se llama prónesis, más fácil nos va a hacer cumplir una exigencia moral cuando se nos presenta. Porque el hombre virtuoso no es el hombre que tiene una llamada directa, una voluntad impecable y un razonamiento que no puede ofrecer obstáculos. Es el hombre que practica la virtud. Cuanto más practiquemos la virtud, más estaremos en mejores condiciones de responder. Diría que es una cuestión que tiene que ver más bien con el desarrollo o la maduración personal. Si yo tengo una regla, si yo te digo, por ejemplo, Mauro, hay una exigencia que implica que vos, aunque no me conozcas, me tenés que respetar. ¿A qué apelo? Apelo a que seas capaz de entender que esa exigencia tiene que ver no con una imposición, no con una amenaza, sino con algo que debería surgir de vos mismo, que tal vez por el momento no surja. Pero cuando ves la regla, la comprendés como es una exigencia moral, la de respetar a otro, es decir,
tengo que respetarlo. Tengo que respetarlo. Esto sería el mecanismo por el cual, al que estaría preparado cualquier ser humano para responder a exigencias, pero también es cierto que hay personas que cumplen las reglas por una cuestión estratégica, o las incumplen por una cuestión estratégica. Yo te diría que en función del análisis, no me parece que sea gravitante. Sí me parece que puede ser gravitante el diseño de sistemas en donde las reglas apunten a que las personas las lleven adelante por convicción interna y no por amenaza externa. Es decir, en el diseño, yo creo que, para contestarte de una manera más concreta, en el diseño de políticas públicas en las cuales interviene la presencia del derecho, el derecho solo no va a ningún lado. El derecho, para que se establezca en una sociedad y cumpla sus objetivos, también necesita de políticas públicas. Si no hay políticas públicas, si nadie mueve un dedo, los derechos no dejan de ser más que piedras de papel, como dice Roberto Gargarella. El diseño de políticas públicas apunta a por qué la gente cumple, por qué no cumple, por qué incumple, qué incentivos genero para que se respondan las normas. Lo fundamental es que se cumpla la regla, y la regla se va a cumplir si está debidamente incorporado el componente moral, y si no hay obstáculos, como hablábamos en la clase anterior, en la última clase, si no hay obstáculos entre el sujeto que establece la regla y quien la recibe. Esto sería entonces la dimensión obligatoria del derecho. La vamos a recuperar en un ratito, vamos a volver sobre esto, pero lo que quiero marcar es que la coactividad es una cuestión de hecho. Hay una cita, a consecuencia de lo que vos me preguntás, recuerdo una cita en el texto de Negri, hay una cita de una de las encíclicas, de una encíclica, donde uno de los papas dice: los seres humanos debemos laborar por el bien común. Por lo tanto, el laborar por el bien común tiene que ver con una exigencia de carácter moral. Ahora, dice, probablemente podríamos actuar también en busca de un objetivo común que se nos imponga. Por lo tanto, este objetivo ya no tendría relevancia moral, pero podríamos movernos a hacerlo en función de la imposición. Pero esto no haría, él dice, esto no haría o no convertiría toda esa actividad en una actividad digna de la persona humana. Está indicando claramente que nos podemos mover en función de la coactividad y de la coacción, pero esto nos rebaja humanamente hablando. Y aprovecho, porque es una de las cosas que estuve pensando, y incorporar al dictado, una idea que digo, tengo que incorporar al dictado, y es la siguiente. No importa que al hablar de derecho o de otro fenómeno social, nosotros, al analizar la realidad y describirla, nos encontremos con que no hay afinidad o compatibilidad entre lo que debería ser y lo que es. Ese no es un problema. De otra manera, si describo una situación, no me importa que esta situación exista y se dé de hecho y yo la describa. No importa, no juega, no agrega ni un ápice en función de decir, pero usted, porque podría ser el caso, no. Usted está superponiendo el deber ser a un ser que no tiene nada que ver con el deber ser, porque también es interesante que esto se pueda plantear. No importa, no modifica en un ápice el valor de la descripción y la importancia de la pauta del deber ser. Es decir, ser y deber ser pueden no coincidir.
no importa, no suma un punto en favor del ser y de la descripción. Y además, esto ustedes lo tienen que tener en cuenta en función de que no se es ingenuo. Si yo digo, vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo, al contrario, lo que ustedes tienen que empezar a captar es que muchas veces en las cuestiones de hecho que se describen hay un error, un profundísimo error. Y ese profundísimo error puede ser actual, puede llevar un año, puede llevar medio siglo, puede llevar siglos. No interesa que un error, que una descripción implique el tiempo, porque la suma de tiempo no convierte nunca a nada en legítimo. Dicho de otra forma, un sistema jurídico, uno puede estar viviendo en el medio o dentro de un sistema jurídico que no se corresponda con las características que se proponen como prototípicas del derecho. No importa, eso va a hablar en contra del sistema y a favor del derecho. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Y por qué? De hecho, existe algo que a lo mejor no se compatibiliza con lo que debería ser con el derecho y producto de un error humano. Y podemos vivir en el error muchísimo tiempo, incluso siglos. Entonces, volviendo a los rasgos del derecho, para culminar los rasgos, tenemos universalidad, historicidad, evolución y permanencia, obligatoriedad que vamos a recuperar, pero que creo que en este primer pantallazo les quede claro. Y vamos a utopía, que también es un rasgo del derecho. Hasta el final del texto. Es uno, tal vez sea, a mi juicio, el mejor capítulo donde Héctor escribe y vuelca la idea del derecho, o al menos me parece a mí el que más impacto genera. Arranca con una advertencia. Dice, cuidado que utopía admite más de una significación. ¿Y por qué lo dice él? Lo dice claramente porque el término utópico en líneas generales se asocia a una de sus determinaciones, que es algo imposible, algo fantástico, algo que solo la imaginación le puede dar cabida, pero que no puede realizarse. Y él dice en el texto, cuidado, este no es el significado o el sentido utópico que yo le quiero dar al derecho. Yo le quiero dar el segundo sentido, otra significación que también forma parte del diccionario de la Real Academia Española. ¿Y cuál es este significado de utópico? Dice, utópico sería un punto de vista, una teoría, una lectura, que describe la realidad, primera parte, describe la realidad, pero que no se limita a hacer una mera descripción de lo que acontece, sino que se eleva, se separa por un momento de esa realidad. ¿Para qué? Toma distancia de esa realidad que describe o que percibe y reflexiona sobre esa realidad. ¿Para qué? Para luego que reflexionó sobre esa realidad y estableció una teoría, un punto de vista, volver sobre lo que acontece, fácticamente hablando, e intentar modificarlo. Esto ocurre con el derecho. El derecho es una lectura que necesariamente tiene en cuenta lo que acontece, pero más en cuenta lo que no acontece. Pero para darnos cuenta en la realidad qué es lo que no acontece, porque solemos ver lo que de hecho pasa y por lo tanto nos contentamos con la descripción y lo queremos modificar, tenemos que salir de esa situación. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué factores
inciden, qué se entiende por derecho, cómo sociológicamente está toda la problemática. La analogía, una analogía, ¿recuerda esta analogía? Médico-paciente. La analogía médico-paciente. El paciente tiene un problema, lo quiere resolver, no sabe cómo resolverlo, va al médico. El médico, ¿qué hace? El médico primero tiene que hacer un estudio, tiene que auscultarlo, tiene que describir, vamos a decirlo de esta manera, tiene que describir qué es lo que ve del paciente, pero no se queda con eso, no le dice, mirá, lo que te pasa es esto, volvé a tu casa. No, el paciente está pidiendo que le dé una respuesta, entonces el médico le dice, ahora te voy a tener que someter a otros estudios, necesito más información sobre vos, para poder ver qué es lo que tenés, y después de que me tome el trabajo de leer todos los estudios, pensar a ver si encuentro una respuesta. Entonces, después voy a volver sobre vos en la analogía, vuelve sobre el paciente, esta vez con la intención de, tiene un diagnóstico, arriesga una respuesta, considera que el problema del paciente es una mala alimentación y vuelve sobre el paciente para modificar ese organismo sentiente, ¿no? Porque es un organismo sentiente, no es meramente biológico, y modificarlo. Esta es la analogía. Y hago otra analogía con la cual jugaba Héctor cuando hablaba de los profetas. Si ustedes conocen a los profetas, saben qué es un profeta, por ejemplo, en Israel, en el antiguo Israel, ¿cuál era la labor de los profetas? Los profetas denunciaban lo que se estaba haciendo mal. Le decían a los hebreos, miren, están haciendo mal esto, están pecando, están desobedeciendo. Les decía, están haciendo mal esto y esto, pero no se contentaban con eso, con denunciar lo que estaba mal, sino que les decía, lo que ustedes tienen que hacer para evitar esto sería esto. Anuncio, denuncia y anuncio y denuncia. Si se quiere, dialéctica, denuncia, anuncio. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque lo que habría que hacer es esto otro. El derecho juega como anuncio y como denuncia. El derecho, en sus fórmulas, si están bien elaboradas, no se limita a hacer una crítica de lo que está pasando, sino dice, hay que hacer esto. Esto no debe hacerse, hay que hacer esto. O implícitamente, tenés que hacer esto, quiere decir que lo que estás haciendo mal es lo que no aparece en la regla de derecho. Y dice algo más muy interesante, que es que si el derecho es utópico, lo que se va a plantear o se va a presentar es como una contrasituación. ¿Qué quiere decir como una contrasituación? Y que te está mostrando algo que vos cuando vas a la situación, a la facticidad, no lo encontrás. Ahí ves la denuncia. Pero ¿cómo? Si acá dice que somos todos iguales, y en la práctica no me admiten por esto, en la práctica me desigualan, en la práctica a alguien le conceden este beneficio y a mí no me lo conceden, ahí está apareciendo la denuncia. Y vendría el anuncio. Por ejemplo, el anuncio indicaría que un rasgo que puede estar expresamente establecido en la regla o no, o puede ser el motivo, la causa impulsora de la regla. En definitiva, es una exigencia moral que estaría por detrás de la regla, que dice que no puede hacerse distingos si de personas se trata en cuanto a su dignidad humana, si una es nacional u otra extranjera. Entonces, ahí estaría el anuncio. ¿Cómo resuelvo esta situación? Tratando de la misma manera al nacional que al extranjero. Ahí vemos anuncio y denuncia. Esto es contrasituación. Y un dato más, porque muchas veces los pragmáticos, los que ven al derecho desde la óptica
de lo que solo conviene o lo que solo aconseja el momento, suelen desconocer, entonces plantean, por ejemplo, muchos plantean que en el terreno de lo político, de lo jurídico, de lo económico, de lo social, ya no podemos pensar en términos de verdad, sino tenemos que pensar en términos de eficiencia. Entonces, por lo tanto, si no pensamos en términos de verdad y en términos de eficiencia, pensar en términos de verdad o de exigencias morales sería algo así como una especie de retórica sin sentido o vacía, o idealista. Habría que contestarles que lo que propone el derecho no es una quimera, porque el derecho propone un modo de comportamiento real. El derecho propone un modo de comportamiento real. Creo que hice alguna referencia con otro tema a este ejemplo, lo ejemplifiqué, lo vuelvo a repetir. No está proponiendo no está proponiendo que el hombre vuele, porque el hombre no podría volar nunca, naturalmente hablando. Está proponiendo algo que el ser humano realiza y puede realizar, y es capaz de realizar. Recuerden las relaciones sociales: amor, respeto, poder y violencia. Recuerden estas 4 relaciones sociales. Estas 4 relaciones sociales son comportamientos posibles, pasibles en el hombre. Claro, no todos tienen el mismo valor, ni todos tienen refieren de la misma manera al desarrollo del ser humano, pero son posibles. Entonces, si el respeto es posible y también es posible la violencia, tratemos de limitar la violencia y proponemos un modo de comportamiento posible como el respeto que nos va a elevar, diría con terminología de López Quintá, a una cota más alta de humanidad. Entonces no estamos proponiendo algo fantástico e imposible, estamos proponiendo algo real y posible. Por eso aparece como una contrasituación. Estos son los rasgos del derecho. Dice Negri, tratemos en épocas de crisis, en épocas de denegación del derecho, en épocas de suplantación del derecho por otros órdenes sociales, como podría ser muy propia de la edad en la que vivimos, de la época contemporánea. Repasemos los verdaderos caracteres del derecho, para entonces sí denunciar a otro tipo de fenómenos que tal vez estén intentando ocupar el lugar. Y ahora vamos a trabajar sobre un fenómeno muy delicado y problemático, que es el poder, su relación con el derecho y la confusión teórica en la que estamos inmersos y que nos lleva a identificar 2 órdenes sociales que son absolutamente diferentes, distintos, incompatibles y opuestos. Como dice Héctor, parten de 2 tonos morales diferentes. El derecho, una exigencia moral positiva; el poder, una exigencia moral negativa. Pero ¿por qué los confundimos? Acá está la clave. ¿Por qué se confunden? Y vaya que lo hemos confundido. Vaya si lo hemos confundido. Tenemos toda una historia jurídica que en casi en su 90% ha confundido el poder con el derecho y llama, en la mayoría de los casos, porque el que intenta apropiarse, ponerse las ropas del otro, no es el derecho. El que intenta ponerse la ropa del otro es el poder, ponerse el ropaje de lo jurídico. Vaya si lo hemos confundido. En el trabajo que tienen por qué se confunden poder y derecho, él comienza diciendo lo siguiente: dice, ninguna persona que considere que la violencia es todo lo contrario
al derecho, o casi ninguna persona podría pensar que el derecho tiene alguna afinidad con la violencia. La casi totalidad diría, no hay ninguna duda que si el derecho es respeto, con la violencia es algo que está en las antípodas. ¿Por qué? Porque la violencia es lo contrario de la paz. Y la paz es uno de los objetivos del derecho, la búsqueda de paz, la paz. Sus medios y sus fines en el derecho son absolutamente pacificadores o pacíficos. Pero, ¿qué pasa si reemplazáramos la violencia por el poder? Y es donde él dice, pasa algo raro, porque aquellos que no dudarían en considerar como opuestos a la violencia y el derecho, empiezan a titubear o no consideran que el poder sea algo contradictorio al derecho. Es más, dice, una imagen del derecho sin poder les resulta algo ilusorio. Esto es terrible, ¿sí? Y es cierto, pensar al derecho sin el poder es casi utilizando el término utopía en la primera significación, es casi utópico. Ahora, ¿por qué pasa esto? Dices más, pensar soluciones, pensar un derecho que puede crecer, desarrollarse y practicarse sin la presencia del poder, o al menos en vigilia y en atención al poder, no les resulta teóricamente posible. Yo diría, ¿por qué pasa esto? Voy a retomar lo que dije hoy y luego lo que cuenta él. ¿Por qué pasa esto? Y porque a lo mejor quien teoriza sobre el poder y el derecho, teoriza en un contexto en donde el poder se ha convertido en derecho. O se asume que el poder es derecho. Entonces, si no capta esa confusión entre poder y derecho, es probable que al pensar el derecho piense en el poder, y en el contexto de su situación lo que tenga vigencia o eficacia sea el poder. Este es uno de los motivos. Los otros tres motivos que menciona Héctor son los siguientes. ¿Por qué se los confunde? Los dos buscan paz. Los dos tienen como objetivo la paz. Recuerdan, ¿no? El fenómeno del poder, que es básicamente el poder negativo. Poder en su sentido negativo y prístino es la imposición, desde el punto de vista intersubjetivo, es el crecimiento de uno en detrimento de la pérdida de humanidad del otro. Es la relación que se categoriza como mando y obediencia, es la relación de imposición, es la desigualdad llevada a la enésima potencia. Eso es una relación de poder. Entonces, lo recordamos, volvamos. El poder también busca la paz, incluso cuando se arma estructuralmente hablando. ¿Por qué? Porque tomemos un ejemplo de poder estructural, el Estado. Ejemplo por antonomasia de poder consolidado y estructural es el Estado. Porque el Estado, por definición, es aquella estructura que monopoliza el uso de la fuerza física o la violencia. Vaya si no es una estructura de poder, el Estado, a secas. El Estado a secas. Una estructura que monopoliza el uso de la fuerza o de la violencia. Bajo una, no me voy a meter por ahora en esto, bajo una, por supuesto, bajo una pseudo legitimación, ¿no? Entonces, veámoslo así. Necesita de la paz. ¿Por qué? Porque quien impone sus exigencias en un grupo humano necesita, para que el poder se mantenga en el tiempo, que no haya conflictos respecto de aquellos sobre los cuales manda o a los cuales les está sometido. Todo lo que tenga que ver con la violencia, que podría lugar a la insurrección,
a un clima de inestabilidad, no solo perjudica al derecho, sino también perjudica al poder. Si yo detento el poder, y ustedes me obedecen y yo impongo mis condiciones, lo que yo no quiero es que se peleen entre ustedes. Primero porque hay posibilidad de que se destabilice, se vuelva frágil mi mandato. Y además que porque a lo mejor ese conflicto entre ustedes da lugar o abre la puerta a que después se den cuenta que yo estoy haciendo con ustedes algo que no debería hacer, lo cual implicaría que intenten subvertir mi capacidad de mando, y eso a quien detenta el poder no le gusta. Pero además, el criterio de la paz que busca el derecho es completamente opuesto al criterio de la paz que busca el poder. Y esto, me parece, esto si lo leen, me parece que además de ser una admonición, una lectura teórica brillantísima, es una guía que uno no puede desechar. Él dice, los órdenes de poder suelen hablar para movilizar propagandísticamente, dice él en el texto, pero dada la antigüedad del texto, yo diría marketineramente, me parece que se ajusta más a los tiempos de hoy, marketineramente dice que van a promover la paz. ¿Qué tendríamos que hacer? Pedir algo que normalmente no se da nunca. No se da nunca cuando el poder marketinea sobre esta cuestión de paz. ¿Y qué entiende usted por paz? ¿Qué entiende usted por paz? ¿Qué entiende usted por orden? Porque el orden también es una exigencia. ¿Se acuerdan? El orden es cómo se vinculan dentro de una relación social las personas, con qué criterios se las ordena a las personas dentro de un vínculo social. Los criterios del derecho son de respeto, los criterios del poder son coactivos. Los dos buscan orden y paz, pero ¿cuál es la paz que usted propone? El término paz tiene dos significaciones. Hay una paz que se relacionan entre sí. Hay una paz externa y una paz interna, o un significado externo e interno. ¿Qué sería el significado externo? Con este se queda el poder. Este es el único que conoce el poder y admite. Externo, ausencia de conflicto. ¿Cuándo hay un clima pacífico? Cuando uno mira la realidad social y no hay conflicto. Por ejemplo, yo miro la pantalla, veo que están todos sentados, tranquilos, la clase está tranquila, no nos exaltamos. Si alguien lo ve desde afuera, aunque sea por 1 minuto o 30 segundos, diría, acá hay un clima pacífico. ¿Por qué hay un clima pacífico? Porque no hay conflicto. ¿Alcanza con este ingrediente externo para considerar que una sociedad es pacífica porque de alguna u otra manera el conflicto no se produce? Veamos este ejemplo real. Voy caminando por los pasillos de una facultad pública, real en el tiempo. Ocurrió en el tiempo. Voy caminando por los pasillos de una facultad pública, solo tengo acceso a un aula en donde están dando clase a través de una ventanita. Real. Dos puertas grandes de madera, pero con una ventanita chiquitita. Miro, alcanzo a ver alumnos muy atiborrados, sentaditos, mirando para adelante. Por ahí si tiro un poco más la cabeza o voy a la parte de adelante, veo al docente hablando. Absoluta tranquilidad, los alumnos en silencio, el profesor hablando. ¿Cómo está el clima ahí?, le preguntan a este observador. Paz, una paz total. Te diría que hasta no vuelan una mosca, no hay gritos, no hay brazos levantados, el profesor habla de manera pausada, los alumnos no se mueven, clima pacífico, hermoso. ¿Qué ocurría? Volvamos atrás en el ejemplo. ¿Qué ocurría y ocurrió en esa aula que esta persona no veía por la ventanita? Había personal de seguridad.
militares puestos en cada una de las puntas del aula. Y de civil, donde estaba el docente. Mi pregunta sería, ¿ustedes creen que los que estaban allí sentados, sin moverse, sin gritar, sin levantar la mano, sin preguntar, sin cuestionar, estaban de esa manera tan pacíficos, sin hacer nada de esto, por convicción? Creo que la respuesta no es muy difícil. Falta el dato esencial para que se pueda hablar a paz, que estamos escuchando en silencio, esperando poder participar, porque estamos convencidos de que es la única manera de aprender y de entender. Escuchar al otro, después participar, que el profesor escuche respetuosamente de a uno, pensando. Es la única manera de crecer, de entender, de generar un proceso de acompañamiento. Yo diría que siendo docente, el temor es una dimensión muy mala como para que uno pueda generar una explicación adecuada. Y desde el punto de vista del alumno, estar pensando que si uno levanta la mano, quiere disentir o quiere discutir, después puede ser, cuando sale del aula, arrastrado y llevado, también no me parece que sea algo que le permita al que es alumno ponerse completamente a la escucha de lo que dice el profesor. Acá está la diferencia entre la paz del poder y la paz del derecho. La paz del poder, que no dicen, pero que buscan, supuestamente prometen o se pueden alcanzar, solo es solamente una paz externa, que requiere asentimiento, pensamiento único, internalización de obediencia, etcétera, etcétera. Seguridad. El tercer motivo por el cual se confunden poder y derecho. Tanto el poder como el derecho intentan generar seguridad. El derecho, ¿por qué la seguridad? La seguridad tiene que ver a causa, esto es muy interesante porque tiene que ver con la condición humana. ¿Por qué necesitamos estar seguros? ¿Estar seguro de qué? Diría, la insecuritas o la inseguridad es un dato de nuestra propia condición humana. ¿Cómo se verifica? ¿Qué quiere decir con esto de que la inseguridad es un dato de nuestra propia condición humana? Que no tenemos certeza. No tenemos certeza de qué. No tenemos certeza de cuál va a ser la actitud que los otros que comparten conmigo mi espacio, el mundo o la aldea global puedan tener respecto de mí en punto a mi comportamiento. Pero yo también tengo que ser sincero. Y esto indica que yo tampoco tengo certeza de cómo voy a actuar o comportarme frente al otro. ¿Se acuerdan? Simplemente dos actitudes, apertura o cierre. ¿Tengo certeza respecto de la actitud que el otro va a tener ante mi presencia? No. No. No tengo certeza. ¿Tengo certeza de cuál va a ser mi actitud ante el otro? No. Puedo pensarla, puedo imaginármela, puedo suponerla, pero después la realidad tal vez borre o desbarate mi propia certeza. Es más, Juan lo dice el binomio aceptación-rechazo se puede dar hasta casi sin solución de continuidad. Hoy acepto, mañana rechazo. Hoy rechazo, mañana vuelvo a aceptar. En base a criterios puramente arbitrarios. Ustedes imagínense que una actitud de rechazo y aceptación que se alterna está implicando algún desequilibrio hoy que tiene que ver seguramente con nuestro propio arbitrio y de ahí con nuestra propia arbitrariedad. Hoy te acepto porque
me servís, mañana te rechazo porque ya no me servís más, pero para que todavía me puede servir un poquito, entonces te vuelvo a aceptar, pero después te rechazo porque ya me di cuenta que no me servís más. No hay seguridad. ¿Podemos obtener seguridad en nuestros comportamientos, en esta búsqueda de certeza? Solamente en términos humanos, es decir, parciales. Y esto se consigue con el derecho, porque el derecho dice, fíjate que si vos querés vincularte en el medio con tu medio y con otro, lo que tenés que hacer es acercarte al otro de manera respetuosa, haciendo tal cosa, y esperar del otro que va a hacer, si vos te acercás de manera respetuosa, tal otra. Y esto ocurre así. Es esa falta de certeza que no podemos conseguir. ¿El poder qué hace? El poder dice, les voy a dar seguridad. Declama, van a tener seguridad. La palabra seguridad ligada con el poder aparece de múltiples maneras. Lo dice en el texto, seguridad nacional, ideología de la seguridad nacional, seguridad militar, fuerzas de seguridad. Ahora, ¿cuál es el criterio para obtener la seguridad? En el derecho, dijimos, es toda una comunidad que se guía por el criterio respetuoso, que es una exigencia moral. El derecho delimita comportamientos a partir de la exigencia moral de respeto y dice que solo pueden ser, esta delimitación, solo admite ser superada a través de criterios respetuosos o amorosos, rechazando los criterios de poder o de violencia. ¿Qué hace el poder? Enarbola que le va a dar seguridad. ¿A quién le va a dar seguridad? A los sometidos. Les dice, miren muchachos, yo los manejo a ustedes, pero quédense tranquilos, ustedes van a estar conmigo y mientras yo los maneje y les imponga mi criterio, ustedes van a estar seguros de que no voy a permitir ningún exceso entre ustedes, que son los que me someten. Yo voy a velar porque A no agreda a B, C no se imponga sobre A, D no estafe a E. Ahí tienen la seguridad. Me voy a encargar personalmente. Está faltando algo. ¿Qué es lo que está faltando? La seguridad entre el que manda y el que obedece. El que detenta el poder no dice nada respecto de la seguridad entre él, que somete, y el otro que es sometido. No les dice a los sometidos, ustedes van a estar seguros frente a mí. No, no dice nada. No dice nada, porque esa relación está desreglada. Si no se dice nada, ¿cuál es el criterio entre el que somete y el sometido? La pura arbitrariedad del que detenta el poder. Esta es la seguridad que ofrece el poder y esa es la diferencia con la seguridad que ofrece el derecho. Entonces, se confunden porque los dos buscan orden, los dos buscan paz, los dos buscan seguridad y dejan de confundirse conforme delimitemos un criterio para saber en qué caso estamos ante el derecho y en qué situación estamos ante el poder. Pero, y no se agota allí la cuestión, tal vez esté faltando el motivo por el cual esta confusión es muy difícil todavía de desbaratar. Y para eso vamos a empezar, veremos si podemos completarlo o no. Vamos a empezar el análisis de... ¿Se acuerdan cuando yo les dije que las relaciones sociales atravesaban dos zonas? Una que podían ser las zonas grises, donde había dificultad porque había paso de una zona a otra, y otra lo que se denominaba las zonas de tensión. Las zonas de tensión eran
espacios que podían ser ocupados al mismo tiempo por relaciones de signo diverso. Vamos a trabajar esta segunda, y ahí va a aparecer, sobre todo va a aparecer, o vamos a tener más herramientas para entender por qué, como dice un filósofo del derecho, los juristas nos hemos aferrado tanto a la monomanía de interpretar al derecho a partir de la sanción. Lo que se llama puntos críticos de convergencia. Vamos a meternos en los puntos críticos de convergencia. Puntos críticos de convergencia entre el poder y el derecho. ¿Por qué o qué es un punto crítico de convergencia? Un punto crítico de convergencia es un lugar, un espacio social en donde van a confluir de manera crítica. ¿Qué quiere decir de manera crítica e inestable? Se me ocurre hagamos una analogía lúdica. No la pasemos tanto por la criba teorética el ejemplo que voy a dar, pero se me ocurre una bolsa en donde metemos, sin que hayan tenido contacto alguno, porque si tienen contacto alguno pueden llevarse bien, un perro y un gato, que no se conocen, adultos, metámoslo en una bolsa. Esa confluencia va a implicar una crisis, una estabilidad, una pelea constante, un intento de eliminarse el uno del otro, en la analogía de avanzar el uno sobre el otro. El punto crítico de convergencia es el que se denomina Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un paradigma, un modelo de organización social en donde por razones históricas y culturales han confluido, estamos hablando de algo que se produce en el siglo XIX, con la formación de los modernos Estados-nación, ahí aparece el Estado de Derecho. Es una forma de organización social que tiene metido el agua y el aceite, por decirlo también con otra analogía, más de cocina, ¿no? Que son opuestos, completamente opuestos. El poder, Estado. El reconocimiento recíproco, derecho. En la historia, y antes de que converjan, cada uno había jugado su papel o tomado su camino de una manera independiente. El Estado, dice un autor tomista, Graneris, es una creación humana. El Estado es como el derecho, son creaciones humanas, claro, con características absolutamente diferentes o disímiles. El Estado es una creación humana, no estaba en el mundo cuando nosotros accedimos. Es una creación humana al igual que el derecho, pero con contenidos completamente disímiles. Lo dice la filosofía y la teoría política. Ahora bien, hablamos de Estado de Derecho, decimos que convergen el poder con el derecho, y acá hay que anotar algo importante que marca Héctor en el trabajo, en ese trabajo. Él dice, tenemos que darnos cuenta que al hablar de Estado de Derecho estamos hablando de una situación en la que la integración y el tiempo en el que dure esta integración, inevitablemente los rasgos de uno de los fenómenos en forma pura se va a mezclar, se va a confundir con los rasgos del otro fenómeno en forma pura. Esto es, derecho en forma pura, combinado con el poder en forma pura, integrados de manera inestable, va a hacer que algunas notas que tenía el poder de manera pura se le ascriban al derecho, y la inversa también vale. Por eso,
continúa él al comienzo en esta introducción, él dice, cuando la teoría del Estado analiza el Estado de Derecho, lo analiza, pero sin darse cuenta que ese análisis se hace sobre un Estado que ya tiene ciertos rasgos que ha adquirido de su conjunción con el derecho. Y a lo que a nosotros nos importa, porque nosotros nos dedicamos a la teoría jurídica, no a la teoría del Estado, lo mismo pasa en la teoría jurídica. Los que analizan el fenómeno jurídico en el Estado de Derecho no se dan cuenta que al hacerlo están analizando un derecho que ya tiene incorporado rasgos que le han venido del poder a partir de esa conjunción. Entonces, claramente, si esto es así, y lo es, yo voy a estar muchas veces ascribiéndole al derecho notas que son del poder. Y acá es donde se produce la confusión. ¿Y dónde se nota más esta confusión? Voy a usar una especie de analogía breve para que entendamos la idea. La vamos a tener que seguir analizando mañana, pero ya tengan más elementos ustedes para, si lo leen, puedan comprenderlo mejor. Vamos a hacer como una especie de animación. Como si fuese una especie de obrita de teatro que se llama El encuentro entre el poder y el respeto. Van caminando los dos, cada uno por su lado, en un momento se encuentran, confluyen, poder y respeto. Y les dice el poder al respeto y el respeto al poder. Necesariamente tenemos que empezar a caminar juntos, tenemos que integrarnos. Bien, dice el respeto, acepto, y el poder le dice, está bien, tenemos que integrarnos, pero ojo, que al integrarnos hay cosas que vamos a poder hacer uno y no va a poder hacer el otro. Bien, le dice el respeto, siempre segundo término porque es respetuoso, el respeto. Bien, le dice el respeto, de acuerdo. Entonces el Estado, como decía Bodenheimer, que avanza rápidamente, no pierde un segundo, hasta que le ponen un límite, dice, perfecto, empiezo yo con la asunción de prerrogativas que cada uno de nosotros va a tener. Y después seguís vos. Bueno, dice el respeto, no lo ve como tan peligroso, piensa, acepto. El Estado dice, bien, primera prerrogativa con la que me voy a quedar a partir de ahora. Dice, me voy a arrogar en exclusividad la tarea de formular y aplicar el derecho. El respeto escucha, claro, primer cimbronazo. Qué ambicioso, me está ganando de mano, dice el Estado. Yo me voy a ocupar de formular y de aplicar el derecho, porque además le dice el Estado al respeto, es lo que he venido haciendo siempre, cuando era solamente Estado. Cuando yo era solamente Estado, le dice el poder al respeto, yo establecía lo que los súbditos o ciudadanos tenían que cumplir. Entonces quiero mantener esa prerrogativa. ¿Y cómo vas a mantener esa prerrogativa? Y el poder le dice, en la figura del Estado va a ser alguien que surja de mi propio seno el que elabore las reglas. Y al que voy a llamar poder legislativo, le dice el Estado. El poder legislativo, que como el nombre lo indica, es el poder, va a ser el encargado, el exclusivo encargado de elaborar las reglas. Y además de elaborar las reglas, le dice, las va a reforzar para que su vigencia implique su cumplimiento. Entonces, el Estado le dice al respecto, ¿y sabés cómo reforzaba yo la vigencia de mis disposiciones cuando era un Estado a secas? A través o a partir de la sanción.
y con el castigo. Nadie se me resistía con imposiciones y con castigos, mis reglas, mis exigencias eran obedecidas. Y el que no lo hacía tenía como corolario final, si era muy reticente, la muerte. Fíjense, el respeto dice, bueno, se quedó con la parte del león. Es el único que puede establecer las reglas. ¿Cómo se van a llamar esas reglas? Y el Estado dice, las voy a llamar ley del Estado. Yo, como Estado, tengo el monopolio de la elaboración de la ley. Y además la voy a acompañar de sanciones o de coacción. Uno pensaría, ¿qué le queda al pobre respeto? ¿Qué le quedó al pobre respeto después de todo esto? No, y le queda algo importante. El respeto le dice, está bien, ahora puedo decir yo qué es lo que voy a hacer, y el Estado le dice ya, por supuesto, considerándose ampliamente ganador, sí, ahora es tu turno. El respeto le dice, yo voy a ser el encargado de denominarla o de denominar en base a mis criterios cuando esa regla, ese mandato o esa ley es jurídica. Yo voy a decir, calificar o establecer como jurídica a esa ley, con mis criterios. El Estado le pregunta, ¿cuáles son los criterios para considerar una ley que surge de mi seno, un mandato, una prescripción o una norma como jurídica que reflejen el contenido moral, que reflejen el valor de la idea de respeto a la dignidad humana? Solo sobre la base de este criterio se puede considerar una expresión que surja del Estado como regla o como pauta, como jurídica. Y acá prestemos atención a esto, que no lo dije hoy porque lo quería marcar acá. Otro de los motivos por los cuales se confunden el poder con el reconocimiento es que los dos se pueden reglar. Los dos se pueden incorporar o traspasar a reglas. Precisamente el respeto que sabía de esto marca o pone distancia y dice, una regla solo será jurídica teniendo en cuenta su contenido. Habría algo más, y es lo siguiente. El respeto dice, el criterio para identificar lo jurídico es el contenido. ¿Por qué el contenido? Porque en toda ley que emana del Estado, poder legislativo, a partir de un procedimiento debidamente arreglado, cuya competencia es exclusiva de ese poder, por lo cual formalmente una ley se considera como ley, van a aparecer tres elementos. ¿Se acuerdan de un principio, o al menos deben conocerlo? Nosotros lo vamos a estudiar con mucho detalle en pocas clases. El no dañar a otro o el de dar a cada uno lo suyo. Bueno, estos son principios jurídicos, son criterios de carácter moral. La Constitución, que es una ley, y las leyes que hacen, elaboran reglas, por ejemplo, tratando de incorporar la exigencia de no dañar a otro y de dar a cada uno lo suyo. Lo hacen, receptan estos principios jurídicos, que son principios morales, y los trasladan a las reglas. Ahora, acá viene el problema. Cuando se elabora una ley que surge del centro del poder político, en esa ley lo deseable sería que hubiese, al menos para ser jurídica, un escorzo, un mínimo de contenido moral. ¿Por qué? En la ley también va a haber contenidos neutrales que el propio Estado
le incorpora, ¿qué es un contenido neutral? Y diría que un contenido neutral es un elemento que puede aparecer en la ley que no tiene ningún respaldo o referencia moral o ética. Pero lo más interesante de todo y peligroso es que el Estado incorpora en las leyes criterios que tienen que ver con razones de Estado, con su propia gobernabilidad. Y entonces ya no estamos hablando de derecho acá. Acá estamos hablando de poder. Estos tres elementos no faltan en ninguna ley. Me corrijo, toda ley de Estado tiene elementos que hacen a la razón, a la gobernabilidad, políticos, elementos neutros y podrían no tener contenidos o elementos morales. Con el riesgo que todo esto implica. Ahora, un dato más. Fíjense que cuando hablamos de coacción y hablamos de coactividad, el que dice el derecho es coactivo está diciendo que el derecho no puede pensarse sin una pena, ejercicio de poder, sin una sanción. Fíjense, ¿en qué está pensando? Está pensando en esta estructura. Por eso dicen que el derecho es coactivo. Pero lo que no descubren, no alcanzan a darse cuenta, es que están confundiendo un rasgo que es claramente un rasgo del poder que por esta vinculación en el Estado de Derecho surge, tiene que ver o representa al Estado. Pero si yo no veo, si yo no descubro esta confusión, no descubro que le estoy asignando al derecho un rasgo que viene del Estado, que surge claramente de la propia explicación de esta descripción, entonces lo que digo rápidamente en voz alta, el derecho es coactivo. No, ahí está la explicación, en la descripción, en profundidad, en la figura del Estado de Derecho, por qué lo coactivo es algo que se cuela en la identificación del derecho precisamente por la integración y genera la confusión. Pero dije que iba a agregar algo más para cerrar la idea. Eso más que quiero agregar es lo siguiente. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque dice en el trabajo Héctor, dice, lentamente o paulatinamente se va desplazando o tiende a desplazarse la obligatoriedad de la regla jurídica que tendría que ver con su contenido y se va desplazando, va siendo desplazada por la coactividad. Este es otro fenómeno que no se ve, que confunde, pero que tiene una clara explicación o relectura. Él dice, si el Estado incorpora sanciones, lo único que se genera es que se desplace algo que de por sí ya sería obligatorio. Por ejemplo, si yo elaboro una ley donde digo, todas las personas con total independencia de su condición social tienen que ser respetadas, estoy incorporando una exigencia moral que tiene que ser cumplida porque la propia exigencia se nos va a hacer presente en una situación concreta. Por ejemplo, si yo veo que alguien es excluido de un lugar en el que formo parte o participo, mi sentido moral me estaría indicando que si lo excluyen por no tener los medios económicos, esto es notoriamente injusto. Por lo tanto, si la regla me dijese, usted no puede excluir a nadie por su condición social, del lugar en el que se mueve o habita, yo claramente lo cumpliría o debería tender a cumplirlo porque descubro que es una exigencia que mi sentido moral me indica como necesaria de realizar. Ahora, si a esto yo le agrego una sanción, primero, si le agrego una sanción no le agrego nada.
porque la regla ya tiene fuerza por su propia característica moral, pero corro el riesgo de desplazar lo segundo en detrimento de lo primero. Y el riesgo que corro, que no fue nunca un riesgo, sino fue una realidad, era que cuando había que aplicar la regla nos fijábamos en si tenía una sanción y no nos fijábamos en si devenía de una exigencia moral. Entonces, el fundamento de la sentencia era simplemente, por eso su carácter autoritativo, que estaba acompañado de una sanción. La aplicaba y había que cumplirla porque estaba acompañada de una sanción. Con lo cual, el derecho de ser una directriz luminosa, una guía para el comportamiento, se convertía en un sistema represivo. Y algo más, con esto se propende a la moralidad del derecho. ¿Qué es la amoralidad del derecho? A separar el derecho de su fuente, de su única criterio de validación, que es lo moral. La separación entre derecho y moral aparece con Kant en el siglo XVIII, y Kant es el primero que le atribuye al derecho una dimensión, un carácter coactivo, porque en ese momento la distinción era moral fuero interno, derecho o ley fuero externo. Moral fuero interno, ¿qué implicaba? Que la conciencia quedaba protegida ante los excesos del Estado, la conciencia particular, los puntos de vista religiosos, y el derecho o la ley solo incidía en los comportamientos externos. Ahora, dice Héctor en el trabajo al final, en el texto, está bien, se explica o se justifica por el momento en que se estableció esta distinción entre moral y derecho, pero tiene razón, dice, hoy, siglo XX-XXI, ya no puede pensarse más en esta distinción entre moral y derecho porque es equivocada ontológicamente hablando. La diferencia entre derecho y moral no se puede asentar moral, fuero interno, derecho, fuero externo. Entonces él dice, para evitar algo que en algún momento se evitó haciendo esta distinción, hoy podríamos hablar del derecho como límite al poder. Con lo cual nos habríamos acercado más a este intento de que el derecho no se separe de la moralidad. Este es tal vez el motivo por el cual todavía siga subsistiendo y en algún momento no fuera percibida por nadie la confusión entre poder y derecho y la explicación de por qué en tantos textos de teoría jurídica modernos, no ya hoy tan actuales, se hablará siempre del derecho como un fenómeno coactivo. Precisamente el no haber podido discernir o distinguir que estamos hablando de un paradigma en el cual confluyen estas dos situaciones. No terminamos de redondear el tema, pero más o menos creo que pueden entender mejor, pueden comprenderlo y sería importantísimo y además tener más elementos de análisis para el material. Vamos a seguir mañana con la cuestión del análisis del derecho, a ver si podemos cerrarlo para pasar en las últimas dos clases, en la medida de lo posible, al análisis puntual de todas las cuestiones morales, sobre todo el análisis puntual de la justicia. Bien, con esto vamos a pausar la grabación.